ingeniero electromecánico egresado del Instituto Tecnológico Superior de Jalapa, con más de 5 años de experiencia en el campo de HVAC&R y controles electrónicos. Actualmente se desempeña como ingeniero de aplicaciones en el equipo de Danfoss México, brindando asistencia a fabricantes globales y nacionales en temas relacionados con sus aplicaciones, cálculos térmicos y selección de equipos, siempre enfocado en soluciones tecnológicas que sigan las tendencias más recientes del mercado. Demos la bienvenida a Luis Enrique Barradas Montero. Hola, ¿qué tal? Buen día a todos. Muchas gracias. Bueno, también buenas tardes, depende de donde estén mirando. Muchas gracias por la introducción. Agradecido con la invitación a este Congreso Internacional de Climatización. Como se mencionaba, el tema que actualmente vamos a abordar un poco más, viendo más por las nuevas tendencias tecnológicas, es enfocado a los aires acondicionados y los nuevos refrigerantes. Como sabemos, pues lo hemos visto en el progreso de este congreso, hablando sobre refrigerantes naturales, refrigerantes a el tema de refrigerantes verdes. Al final es una tendencia que tiene un objetivo como tal. Al final es estar alineados dentro de algo que llamamos descarbonización. Antes de iniciar, pues me gustaría comentarles sobre este tema. Al final vamos a ver pues por qué los equipos están, digamos que desarrollando, diseñando a estos nuevos refrigerantes y cuál es el efecto, tanto positivo o negativo, y al final cómo nosotros como ingenieros, técnicos, como familia que se encuentra dentro de la refrigeración, podemos hacer estas adecuaciones al cambio. ¿Para qué? Para instalar nuestros equipos correctamente, para diseñarlos y estos enfocados a un fin, que es el tema de las emisiones. Al final, el favorecer a contaminar menos, a cuidar el medio ambiente. Ahora bien, antes de iniciar con la presentación, me gustaría ponerles la siguiente diapositiva. En este caso, un momento. Ok, listo. Ahora, vean muy bien esta diapositiva. Dice, las ciudades generan el 70% de las emisiones globales de carbono, pero ocupan solo el 3% de la superficie terrestre. ¿Qué significa esto? Que si somos capaces de transformar en nuestras ciudades y hacerlas más sostenibles, ¿qué significa hacerlas más sostenibles? Que pues nosotros podamos salvar, digamos que de cierta forma, el futuro. Imagínense poder los edificios, utilizar energías renovables, el transporte que sea completamente eléctrico. Al final lo que hacemos es cuidar nuestra siguiente generación y eso se llama sustentabilidad. Ahora bien, ¿cómo o por qué se está enfocando en estos términos? Digo, al final lo van a ver mucho, es una tendencia que ya actualmente hace 10 años se veía como algo que venía, se hablaba mucho de los refrigerantes A2L, inflamables, semi-inflamables, el tema de A3, todos estos refrigerantes pues van enfocados a esta tendencia que es el cuidar el medio ambiente. Ahora bien, viéndolo de esta forma, es como al final algo que Danfoss invierte mucho en el tema del conocimiento. Se dan entrenamientos de forma gratuita para que tanto los técnicos tengan esta información y al final se trata de actualizarse. Como saben, venimos de un refrigerante, en este caso el R22, que se usaba totalmente para todo. Refrigeración, aire acondicionado, equipos para supermercados. Y al final es un buen refrigerante, pero así como es un buen refrigerante, tuvo muchas consecuencias. El que todos los sistemas tuvieran este refrigerante al final lo que ocasionaba pues es que apoyaba el calentamiento global. Como ustedes han visto actualmente, es una situación crítica de donde no hay retorno. Es por eso que se han hecho ciertos movimientos que apoyan este tema. Lo apoyan en hacer soluciones más verdes, que ahorren más, y no solamente directamente con el equipo, sino también tanto las empresas se están apoyando o se están sumando a este tipo de eventos.
Ahora, ¿cómo digamos que el principio o la idea digamos que emitir o ser más verdes va alineado a la descarbonización? Es un término que actualmente tiene mucho auge. Muchas empresas se están montando al tren, no solamente por tener el título, sino al final, al final se refiere a reducir la cantidad de carbono que estamos librando al medio ambiente. Entonces, no solamente se trata de tener el título, sino se trata también de apoyar a la causa, y lo estamos viendo tanto en las aplicaciones que tenemos en nuestro celular. No sé si les ha tocado abrir Google Maps y les aparece ya que hay una ruta que te da que es la más corta y tiene una hojita verde. Es indicador que esa ruta que vas a tomar es la más adecuada, donde tu carro, en este caso que no sea eléctrico, pues va a recorrer menos kilómetros, por lo tanto va a emitir menos dióxido de carbono. Lo hemos visto en las aerolíneas, donde también al final de comprar un boleto también te deja apoyar incentivamente o monetariamente a este movimiento de la huella de carbono. Bueno, pues todas estas empresas están montadas en este principio de descarbonización y tienen un bien común, tanto fabricantes de componentes, tanto fabricantes de aire acondicionado, tanto fabricantes de chillers, todos buscan un bien común, y en este caso es contaminar menos el medio ambiente. Actualmente, pues el calentamiento global es algo que es algo crítico y no tiene retorno, y por ahí se han visto documentales sobre qué es lo que está pasando en el mundo con respecto a esto, con la capa de ozono también por ahí va relacionado, pero al final el efecto invernadero es algo que directamente nos afecta a nosotros. Entonces, este movimiento de descarbonización lo que lleva es a reducir estas emisiones de dióxido de carbono, por lo menos, y bueno, está relacionado a lo que actualmente nuestras actividades generan: el usar el carro, el prender una caldera en el caso que tengan un calentador a gas, el tomar un avión. Entonces, realmente todos estos procesos lo que llevan es a emitir dióxido de carbono y al final apoyar al calentamiento global. Bueno, lo comento de esta forma porque al final todo tiene un objetivo. eh, Hablando directamente de los componentes, si se dan cuenta, pues esto tiene que ver con la refrigeración, porque esto ha dado una serie de reacciones con respecto a las tecnologías, a las tendencias de cómo se va moviendo el mercado. Si bien visto, pues anteriormente con los equipos de R22, pues se tenían ciertas técnicas, se tenían ciertos conocimientos sobre los sistemas de refrigeración. Conforme van avanzando estas tendencias, estas tecnologías, obviamente se va actualizando el tema de las buenas prácticas, los componentes. Y algo importante que quiero decir, por ejemplo, el que ahora tengamos que hacer triple vacío en un sistema, o que ahora tenemos que tener cuidado de no soldar directamente las tuberías que tengan refrigerantes que sean semi-inflamables o inflamables, pues es algo crítico que debemos de tener en consideración. ¿Cómo podemos nosotros asegurarnos que lo estamos haciendo bien? Pues con la información que nos dan tanto los fabricantes de componentes, o en este caso de equipos. Y al final, como lo comentaba en el inicio, lo han comentado todos mis compañeros, la información es poder. Al final, el tener el conocimiento, el brindar todas estas herramientas a través de este tipo de capacitaciones, de congresos, pues al final lo que ayuda es a dar un entendimiento global. Al final somos gente que nos dedicamos a la refrigeración, y como ingenieros técnicos, pues necesitamos actualizarnos. Entonces, lo que hacemos nosotros como empresa, en este caso Danfoss, es brindarles a ustedes esta información a través de congresos, a través de entrenamientos, a través de capacitaciones. Incluso en la web está directamente toda la información que actualmente voy a presentar. Está directamente colgada en nuestra web y es gratuita. No hay ningún costo por, digamos, que adquirirla. Al final hay entrenamientos gratuitos donde ustedes pueden registrarse y tener esta información a la mano. Como les comento, la información es poder, por lo tanto, informarse de las buenas prácticas, ahora este compresor que funciona con ese tipo de refrigerante, qué consideraciones debo tomar al instalarlo,
que sí, que no. Bueno, pues todo esto está en la datasheet, en la hoja de instalación. Toda esta información es valiosa, por lo tanto, lo que trato de compartirles a ustedes es que si ya tienen la información, accedan a ella y no duden de esto. También abrí el canal de comunicación, tanto yo como todo mi equipo, todo mi equipo en Danfoss está alineado a apoyarlos a ustedes, tanto de dudas sencillas con los componentes de Danfoss hasta selecciones en aplicaciones dependiendo ya sea industriales, comerciales, residenciales, tanto en aire acondicionado y refrigeración. Al final, los componentes que actualmente Danfoss ofrece, pues tienen diferentes aplicaciones y pues detrás de ello hay ingenieros que están soportando estas aplicaciones. Bueno, vamos a hablar de descarbonización y quiero que se tenga como objetivo entender qué es, pero no como las clases de cívica y ética que nos decían qué era moral, qué sí hacer, qué no hacer, pero al final la idea de esta presentación es dejarles la semilla de que al final todo lo que hagamos va a tener un impacto. Por lo tanto, debemos alinearnos a apoyar a este tipo de movimientos como la descarbonización. Danfoss es uno de los pioneros en soluciones, principalmente hablando de descarbonización. Tan es así que se ha puesto 3 objetivos para el 2023, perdón, 2030. ¿Qué quiere decir? Que Danfoss, además de ser un pionero, está cambiando su estructura, está modificando, se está actualizando para alinearse y ser una empresa que esté apoyando la descarbonización. Al ser pionera, lo único que hace es motivar e incentivar el emitir menos, el contaminar menos, el ser verdes. ¿Cómo lo está haciendo? Bueno, uno de estos principios es la neutralidad en materia de emisiones de carbono en nuestras operaciones globales. ¿Qué significa esto? Bueno, pues eliminar o compensar completamente las emisiones de carbono por todas las actividades operativas a nivel global. Así es como está haciendo un balance neutro en la cantidad de emisiones que hace. Entonces, se tiene como meta neutralizar todo este tema relacionado a las emisiones que hace. También como objetivo tiene que todos los coches sean eléctricos. Como lo comentaba, al cambiar un motor a gasolina y cambiarlo a eléctrico, pues obviamente impacta directamente en la cantidad de emisiones que este coche desecha día con día, el movernos todos los días del trabajo a la oficina, a ver a los clientes, a una puesta en marcha, a un arranque, al final todo eso apoya directamente a las emisiones y a la afectación que estamos haciendo al medio ambiente. Por lo tanto, Danfoss lo que hace es alinearse y ponerse un objetivo donde en el 2030 todos los coches tienen que ser eléctricos para estar alineados a la descarbonización. Ahora bien, también tiene otro punto importante que es el 15% de reducción en la cadena de valor. ¿Qué significa esto? Que así como Danfoss internamente en su proceso interno en fabricación va, digamos que eliminar o compensar completamente las emisiones, bueno, esto incluye también tanto proveedores externos o procesos indirectos, tanto en la distribución y producción de estos terceros, también los va a alinear a que sea un 15% en reducción de emisiones. Entonces, ¿qué ha obligado directamente este movimiento que apoya al medio ambiente, ser verdes, a que Danfoss se estructurice o cambie sus lineamientos internamente? Actualmente, una de las cosas que quiero compartirles es que así como todo se va actualizando, Danfoss también ha actualizado actualmente el cómo dirige el negocio. ¿Cómo lo ha hecho? Con 3 pilares o 3 fundamentos que ahorita estamos viendo. Antes de esto, un dato interesante, ¿sabías que Danfoss ha reducido un 50% su huella de carbono en los últimos 5 años mediante la adopción de prácticas sostenibles? Si se dan cuenta, en 5 años ha reducido el 50% de la huella de carbono. Hablar de la huella de carbono es relacionado a la descarbonización. ¿Qué tanto está aportando la empresa a reducir esas emisiones? Por lo tanto,
al estar montados en este tren, por así decirlo, verde, lo que hace es que Danfoss ha cambiado la forma en que dirige su negocio. ¿Y cómo lo está haciendo? Lo está haciendo con 3 principios. La descarbonización, en este caso, es hacer soluciones para clientes donde se apoya la descarbonización. En este caso, hacer soluciones inteligentes y rentables en neutralidad de materia de emisiones. ¿Qué quiere decir? Que uno como ingeniero o uno como técnico, si se pide un soporte, una ayuda, al final lo que demos como apoyo, tanto en selección, tanto en cálculo, va alineado siempre a una solución que garantice la neutralidad en emisiones, dando compresores que tengan un buen rendimiento, sean eficientes, siempre buscando la solución más sostenible. También otro lineamiento es la circularidad, donde constantemente estamos innovando nuestros productos. De eso se trata la circularidad. Actualmente tenemos varios productos, tanto para refrigeración, aire acondicionado, hidrónicos, drives, entre otros. Y al final lo que hacemos es determinar cómo podemos mejorarlos, innovarlos para que apoyen a este movimiento. Y así ustedes como clientes obtengan una solución con un valor agregado. Además de ahorrar, pues están apoyando a este movimiento. Y por último punto, pero no es menos importante, es la diversidad, equidad e inclusión. Ya es un punto más de vista a la humanidad, la gente que trabaja en Danfoss. Nuestros equipos de empleados, lo que busca siempre es buscar la diversidad y equidad. En este caso, Danfoss atrae y retiene los mejores talentos capaces de liderar la transición ecológica. Así como yo soy joven actualmente en la empresa, pues lo que está haciendo es hacer una comunidad que tenga demasiados matices, tanto personas que tengan ciertos años en la refrigeración como los nuevos. Al final, un equipo diverso hace un equipo más equipado. Entonces, es importante mencionarlo porque al final estos matices que tienen diferentes personas, estos puntos de opinión, pueden ayudar a dar una mejor solución. Y así es como Danfoss integra estos 3 principios y de cierta forma, como les comentaba, dirige así el negocio para estar alineados a la descarbonización. Ahora bien, algo importante, ya lo han mencionado muchos compañeros que tanto el día de ayer y hoy han sido ponentes hablando sobre los nuevos refrigerantes, y es algo que es una tendencia que ya nos está respirando hoy actualmente. Incluso ya hay varios equipos instalados con este tipo de refrigerantes, pero que estén actualmente en cierto nicho, por así decirlo, no quiere decir que vayan a brincar a otros. Por ejemplo, el ver el R290 en equipos pequeños, en compresores fraccionarios, es muy normal. Incluso bueno, el R600, perdón, así como el R290, pues sí lo vemos, pero a la general, pues es un nicho. ¿Por qué es un nicho? Porque solamente son pues equipos que tengan pequeñas capacidades en temas de almacenamiento de refrigerante para cumplir lo que actualmente tenemos en norma. Pero ¿cuál es la tendencia o cuál es actualmente lo que está pasando? Si se dan cuenta, estamos transicionando de refrigerantes que actualmente tenían un alto GWP, es un término que vamos a escuchar mucho, que se refiere al potencial de calentamiento global. Este indicador es comparado con el CO2. Digamos que el CO2 tiene en este caso, un grado de calentamiento global 1. Al compararlo con otros refrigerantes, es como se obtiene este número y así es como se comparan. Entonces, dependiendo este indicador, pues nos va a decir qué tanto está afectando o qué tanto en un tiempo determinado afecta al calentamiento global. Entonces, lo que está haciendo estas nuevas normativas es hacer este movimiento de a refrigerantes más verdes. ¿Y qué es lo que hace? Generar más incertidumbre bueno, y ahora tengo un reemplazo de refrigerante, un R410. ¿A qué R410? ¿A qué refrigerante voy a ir?
o ahora me llegó un equipo de R290, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo lo instalo? ¿Dónde tengo que buscar esa información? Y al final, como día a día, como gente que estamos en el ámbito de la refrigeración, mucho de nuestra forma de trabajar es pues a prueba y error. Es generalmente cuando tenemos que instalar un aire y a lo mejor es una tecnología nueva, pues no pasa nada. Instálalo, comúnmente instálalo, pues es muy similar al anterior, no va a haber problemas. Pero bien, con estos cambios, al final, como estamos pasando a refrigerantes que son semi-inflamables o levemente flameables o altamente, dependiendo cuál sea el tipo, pues va a llevar consigo pues cierto grado de seguridad en el caso de qué tenemos que hacer, el cómo arrancarlo, el cómo instalarlo, si tenemos que soldar, si no, el qué afectaciones tiene. Y pues bueno, todo esto es un desafío del día a día y es algo normal que ha pasado, digo, del R22 al cambio de los refrigerantes, pues ya pasó, hubo una actualización, por lo tanto, toda esta tecnología llegó consigo por nuevas prácticas. El hacer el triple vacío, si vamos a cambiar un sistema a otro, pues cambiar directamente, hacerlo una limpieza total al, al sistema, cambiar la válvula, filtros por uno que sea compatible con nuestro nuevo refrigerante. Bueno, así como está llegando o hubo ese cambio, ahora tenemos una tecnología que está alineada a refrigerantes que son levemente inflamables o altamente inflamables, como son el R290. Pero bueno, para tener un panorama completo y aprender sobre estas distintas diversidad de refrigerantes, porque no solamente es uno, sino son varios, al final es importante pues saber en principio cuál es si hay una normativa, qué me recomienda el fabricante, estar siempre buscando tanto el manual, tanto la datasheet, saber qué es lo que el fabricante me dice, qué tengo que tener cuidado, cómo sí instalarlo, cómo no, y de eso depende, pues al final, que de forma segura y eficiente, pues instale mi equipo. ¿Por qué lo digo así? Porque anteriormente, si no se tenía el buen vaciado del sistema, si no se hacía un buen vacío, a lo mejor el equipo iba a estar trabajando 3 años, 4 años y tronaba, cuando pues un equipo a lo mejor está diseñado para que esté 6 años. Entonces, ahora con el nuevo, digamos que la nueva tendencia de la tecnología lo que hace es tener más cuidado porque ahora los productos son más eficientes, ahorran más, incluyen nuevas cosas que de cierta forma apoyan a ahorrar energéticamente con esos nuevos refrigerantes. Ahora bien, ¿qué pasa si entendemos que ahora pues tenemos un refrigerante que con una inflamabilidad baja? ¿Qué cuidados tenemos que tener? Siempre les comento, pues, consultarlo directamente con su fabricante o en este caso con el del equipo de aire acondicionado, el del chiller, y ellos pues tienen esa información porque ellos al final entienden que tienen que darles información al cliente porque ustedes como técnicos o ingenieros pues son los que van a dar, digamos que la instalación, el punto final para que enfríe un cuarto, se tenga en funcionamiento el equipo. Por eso, siéntanse soportados, que tienen esa libre comunicación al preguntar, oye, la verdad es el primer equipo que arranco con R290 o con R454B, cualquier nuevo refrigerante, siempre hay que investigar, alzar la mano. Y esto lo que nos asegura es que si el equipo que nosotros instalemos, bueno, pues vaya con estas buenas prácticas y lo que garantice la funcionalidad de nuestro producto. Y así es como con unas buenas prácticas y un buen mantenimiento, pues podemos llevar nuestros equipos a una vida útil más larga. Bueno, vamos a presentarles esta gráfica que es interesante, es un poco más viendo toda la cantidad de refrigerantes. De hecho, hay más refrigerantes y como va avanzando puede haber nuevos refrigerantes que se incluyan a esta lista, pero es un poco más de cuál es el panorama de lo que actualmente tenemos. Si se dan cuenta, es una tabla que comparte, bueno, en este caso compara el GWP, que es el potencial de calentamiento global, que ya les había comentado, contra la densidad. Obviamente la densidad
va muy relacionada al cómo va a estar moviéndose, en este caso, el refrigerante de nuestro compresor, directamente relacionado a la capacidad, tanto para baja, media, alta. Bueno, pues depende mucho la densidad. Entonces va relacionado, va de la mano. Por lo tanto, es bueno tener aquí la comparación. Y se dan cuenta, tenemos aquí el R22, que tiene un índice demasiado alto de calentamiento global, como les comentaba. La base de estos indicadores es el CO2. El CO2 tiene un índice de 1. Por lo tanto, todas estas comparaciones se hacen, digamos que, dependiendo la estructura del refrigerante, porque hay refrigerantes que son mezclas, hay refrigerantes que son puros o naturales, donde no tienen estas mezclas. Entonces, lo importante de aquí es conocer que los nuevos refrigerantes, se dan cuenta, hay una línea de inflamabilidad que indica que si están por debajo de ella, son refrigerantes que alcanzan a ser bajamente inflamables, levemente inflamables o altamente inflamables. ¿De qué depende este grado de inflamabilidad? Bueno, pues de la estructura química que tengan estos refrigerantes. Como bien tenemos, aquí tenemos el 516A, el 444B, los refrigerantes de aire acondicionado, los más típicos actualmente. Yo estoy ubicado aquí en Monterrey, donde la mayor parte de fabricantes de aire acondicionado está. Por lo tanto, estamos día con día apoyándolo en estas nuevas soluciones. Al final, nosotros somos fabricantes de componentes y les damos, pues, cuáles son las mejores prácticas, las mejores formas de instalarlo, y ya ellos pues los aplican directamente al producto final, y pues hace un conjunto de las mejores prácticas para poder siempre buscar la mejor forma de hacerlo y así llevar la vida útil, como lo comentaba, de nuestro producto, alargarla. Entonces, es por eso importante comentar. Aquí tenemos al amoníaco y al CO2, también como son refrigerantes naturales, pues tienen un bajo índice. En este caso, aquí también tenemos el grado de toxicidad. En este caso, bueno, dependiendo el tipo, pues va a haber una clase A o B, si es de baja o alta toxicidad. Aquí lo tenemos indicado con los colores, donde tenemos los A1 que no son flameables. Obviamente el R290 está dentro de esta categoría. Y los nuevos los tenemos mediamente flamables o altamente flamables. El día de hoy vamos a estar hablando de esta transición y qué ventajas tienen los refrigerantes, en este caso comparándolo con los anteriores, cómo la nueva tecnología se está adaptando al final a este momento, porque es un tema de adaptación. El incluir mejores tecnológicas en nuestros equipos va muy ligado de la mano en nuestros productos. Y antes de avanzar, me gustaría compartirles también algo importante que muchos técnicos me preguntan o me han hecho los comentarios. No, es que actualmente los compresores son de menor calidad. Actualmente en el mismo sistema tenía un compresor que tenía R22, me duraba 6 años. Actualmente los nuevos me duran 1 año. Yo, o sea, analizando un poco la aplicación, un poco de dónde estaba instalado, qué es lo que estaba haciendo, al final la información que se obtuvo fue el tema de las buenas prácticas. Al final, como los refrigerantes, lo comento muchas veces, van cambiando, pues hay especificaciones que cambian. Entonces, al final no es que un producto que tenga mejores tecnologías quiere decir que sea más desechable. Al contrario, nosotros tenemos que cuidar todas las condiciones que requiere nuestro producto para que alarguemos su vida útil. Y pues así es como se va evolucionando ese tema de tecnologías en los componentes. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, mi compresor, a lo mejor actualmente el que compré tiene un 10% más de ahorro. A lo mejor en este caso el anterior pues tenía un bajo COP, ese tiene más un mayor COP. ¿Qué significa esto? Bueno, pues que al final va a tener un mejor rendimiento. Obviamente esto relacionado con el refrigerante que usa. Entonces, como van cambiando los refrigerantes, los productos se van volviendo más eficientes. Por lo tanto, hay que adaptarnos a estos cambios. Informar, en este caso, buscar información día con día de qué es lo que se tiene que hacer con respecto al equipo que tengo actualmente que voy a instalar.
Por eso es muy importante y es algo que suena a lo mejor muy repetitivo, tanto ante mis anteriores compañeros como yo pueda estar repitiendo mucho, pero como les comento, compañeros, la información es poder y al final esta información está gratis en nuestra página de cualquier fabricante. Ustedes pueden descargarla poco a poco, a lo mejor por temas de que esté en inglés o no, traducirla y buscar la mejor forma de que ustedes estén informados al momento de instalar sus equipos. Bueno, un poco avanzando con esta presentación, esto es un poco de las tendencias de cómo se va a estar moviendo el tema de los refrigerantes, es como el movimiento hacia dónde va enfocado. Si se dan cuenta, tenemos de un lado el 2024, que es en este caso actualmente donde estamos. Al final, esa es una estimación de cómo se va a estar moviendo el mercado. En la parte de arriba tenemos las aplicaciones típicas que tenemos de aire acondicionado, también en bombas de calor, porque al final Danfoss es una empresa global, también tiene el mercado americano, en este caso norte, centro, sur, Europa, Asia, todo, digamos que es una empresa global, por lo tanto, toda esta información también está alineada o se trae de esos países pues para ver cómo se van a estar moviendo. Entonces aquí tenemos en este caso catalogado las aplicaciones, tanto aire acondicionado residencial, unidades rooftop en tipo scroll, aire acondicionado comercial, en este caso aire acondicionado comercial con compresores centrífugos o de tornillo. En este caso también tenemos bombas de calor en el área comercial o residencial, y pues ya tenemos más el tema industrial en bombas de calor. Esto más es industrial, si se dan cuenta está dominado por el CO2 y el amoníaco, esta parte que tenemos aquí. Donde nosotros vamos a enfocarnos va a ser en los refrigerantes, en este caso A2L, que son como el R290. Si se dan cuenta, la tendencia del mercado, pues es que en el 2024 actualmente sí lo tenemos. Bueno, en este caso América está aquí, se encuentra en donde ya está. De hecho, uno de los principales mercados que mueve ese tema de los nuevos referentes es Europa. Entonces, ellos ya tienen instalado cierta porcentaje de sus equipos residenciales con el R290, y al final, si se dan cuenta, este refrigerante es un refrigerante altamente inflamable. De hecho, me ha tocado ver, en este caso, los que tengan YouTube o TikTok, técnicos que agarran las boyas de refrigerante y le ponen directamente la flama y pues prueban a ver qué sucede, ¿no? Al final, en este caso, prueban el R454B, el R454C y también, creo que también hacen pruebas con el R22 y también prueban con el R290. Entonces, al final se dan cuenta, pues le ponen la flama directamente. Con los que son semi-inflamables no pasa nada. Y él dice, no, pues no hay problema por esos nuevos refrigerantes. Pero recordar que el tema de la enfermedad es algo que va relacionado a las condiciones. Si nosotros elevamos las presiones, digamos que de ese refrigerante, pues ese refrigerante a esas condiciones va a actuar de diferente forma. Al final es un refrigerante que está catalogado como sí inflamable, por lo tanto tenemos que tener los cuidados o las medidas necesarias al momento de hacer nuestra instalación. Y al final, pues ese TikTok es muy visible. Al final lo que hace compartir, pues es un poco qué sucede con los refrigerantes cuando están sometidos a una flama directamente. Obviamente el R290 luego poner la flama, pues sí, es evidente que pues va a encender y va a tener flama. Pero al final esta información es compartir, pues a lo mejor esto sucede a condiciones, pues sí, en este caso el refrigerante a medio ambiente, ¿no? Sin condiciones, pero cuando sometemos el refrigerante a altas presiones, pues obviamente la estructura cambia y obviamente las condiciones pueden afectar a que nos lleven a digamos que una situación, que nosotros no queremos. El tema que al final es tener en cuenta que pues dependiendo de nuestras acciones, pues va a depender qué pase con estos equipos. Hablando más sobre esta evolución de los refrigerantes, se dan cuenta, el mercado en el 2031 es cuando el R290 va a estar en Europa, va a estar como
como el refrigerante verde significa que va a ser de los refrigerantes que estén como el R22, que era el de base, el que todo equipo va a tener. Y eso es lo que significa, el tener un verde significa que el refrigerante es la base, la mayoría de equipos van a ser de ese tipo de refrigerante. El amarillo significa que regularmente se usan ese tipo de aplicaciones. El rojo, en este caso, significa que son aplicaciones de nicho, en este caso, pequeñas aplicaciones, por ejemplo, compresores fraccionarios donde actualmente se están usando, o digamos que son de nicho, digamos que no están todos los productos que actualmente tenemos para el área residencial, sino solamente digamos que en aplicaciones de nicho. Así como también, si dan cuenta, pues al ir evolucionando, dependiendo las capacidades, vemos cómo los refrigerantes pues se van adaptando a las aplicaciones, porque recordemos que con las aplicaciones A3 pues tenemos una limitante en la cantidad de kilos, en la cantidad de kilogramos o libras que podemos cargar a nuestro sistema. ¿Esto por qué? Por temas de seguridad. Al final, el tener el equipo dentro de la casa o en la azotea o en un cuarto de máquinas, pues va a depender y va a estar regulado. Es algo que ya está actualmente y nosotros tenemos que alinearnos a esa regulación. Más adelante vamos a hablar, pues, qué se necesita en este caso al tener un equipo con refrigerante A3, qué medidas debemos de tomar al final alineados a instalar correctamente y debidamente el equipo, pues para no causar un accidente. Antes de mencionarlo, importante es una comparación de los refrigerantes, esto relacionado con su composición. Como lo comentaba por ahí nuestros compañeros, los refrigerantes 400 son refrigerantes mezcla. ¿Qué quiere decir? Que es un refrigerante mezclado de otros. Al final son, digamos que refrigerantes que no son mezcla. Y al final, un porcentaje de estos refrigerantes lo que hace es una composición para tener una nomenclatura. En este caso, se dan cuenta, el R449A, pues es una composición del R1234FY, del R134A, del R125 y del R32. Así como si nos movemos a los típicos refrigerantes actualmente usados para el aire acondicionado, hablando de refrigerantes A2L, pues tenemos el R454B, si se dan cuenta su composición un 30% aproximadamente está el R1234YF y R32. El R452B, pues también está constituido por el el R1234FY, un 10% de R125 y la mayor parte es de R32. Se en cuenta el R32, pues es un refrigerante, digamos que 100% puro, por lo tanto, esto influye mucho en ese mentado deslizamiento que tenemos nosotros en nuestro sistema cuando lo queremos calcular, o lo debemos de contemplar cuando tengamos que a lo mejor ajustar el superheat o tenemos que ver el tema de la condensación. Bueno, pues al ser un refrigerante que tenga pues esta constitución, va a influir mucho también en las buenas prácticas al cargar nuestros refrigerantes en forma líquida, en forma gaseosa, pues depende mucho de eso. Si se dan cuenta, pues es cómo están construidos los refrigerantes. Y importante mencionar esto, ahorita lo que vamos a enfocarnos es a los refrigerantes A13. Digo, el tema de hablar de estos refrigerantes, o pongo mucho énfasis, es porque el aire acondicionado actualmente va ciertamente enfocado a este tipo de refrigerantes. No solamente, obviamente son refrigerantes que pues tienen cierto peligro, ¿no? Al final debemos de tener mucha seguridad al manejar ese tipo de componentes, así como tener cierto grado de protección, ciertos sensores instalados para lograr que nuestro equipo no esté dentro de los factores que pueden causar un accidente. Y al final, el tener un refrigerante natural, pues nos tiene muchas ventajas. En este caso, en aplicaciones de aire acondicionado, pues nos tienen cierta ventaja, un poco más hablando sobre la eficiencia. Y esto también alineado a que pues es un refrigerante natural, tiene un índice 3.
hablando del GWP, que es este índice de calentamiento global. Por eso es como la tendencia, si lo vemos en transición de los refrigerantes, van de refrigerantes que tenían un alto grado un grado alto de calentamiento global. La tendencia va a ir hacia los refrigerantes que tengan un bajo grado, así como los refrigerantes naturales, el hablar de amoníaco, CO2, R290, en este caso el refrigerante natural R1234YF, R1234ZE. Bueno, pues al final esos refrigerantes pues tienen ciertas ventajas, ¿no? No contaminar el medio ambiente y también asociarlo a que pues tenemos cierto grado de eficiencia al utilizarlos. Una comparación que aquí tengo aquí en esta tabla es comparando el R290 con el R32. Actualmente la mayoría de aires acondicionados están optando por el R454A, B o el R32 y pocos, o más bien actualmente la mayoría de fabricantes está optando por el R22. ¿Esto por qué es bueno mencionarlo? Bueno, pues ahí tenemos una comparación. Esto es más de una tabla de propiedades físicas, donde tenemos la conductividad térmica del R290 versus el R32. La capacidad calorífica del R290 y del R32. Si los comparamos, obviamente vemos que el R32 bueno, pues tiene un mayor grado de capacidad calorífica, por lo tanto, en aplicaciones es más eficiente. Pero bueno, esto no es así, depende mucho de las condiciones a las que vamos a tener nuestro refrigerante. Por eso es muy importante ver a qué aplicación o a qué sector estamos hablando. Actualmente estamos hablando del aire acondicionado, entonces aplicaciones que actualmente vemos en mini split, ya hay mucho mini split con R290, estos mini split que tienen esta tecnología. Al final, pues, lo tenemos instalado en nuestra casa. La única condición es que, pues, las bajas cargas de refrigerante que estos tienen, pues, para estar dentro de una opción que no sea peligrosa para nosotros. Aquí es una comparación. Esta comparación es un poco ver el GWP que tienen los refrigerantes, este grado potencial de calentamiento global versus el rendimiento, el coeficiente de rendimiento. El COP, recuerden que es lo que energéticamente consumimos versus la refrigeración, digamos que la refrigeración o las toneladas de refrigeración que nos va a dar el equipo. Es un poco la comparación. Obviamente esto es hablando de aire acondicionado. Si nos vamos a refrigeración, obviamente vemos, o si lo comparamos con el R600A, pues el R600 tiene mejor COP que el R290. ¿Por qué es esto así? Bueno, es por digamos que por las temperaturas que tiene. Al final, este refrigerante pues está sometido a ciertas condiciones, por lo tanto, es la forma en que en laboratorios se evalúa el cómo es tan eficiente este refrigerante a ciertas condiciones, y es como nosotros obtenemos actualmente, pues, que el R290 es el refrigerante a usar porque, pues, a ciertas condiciones, pues, tiene un COP alto, por lo tanto, va a depender mucho de la aplicación. En este caso estamos hablando de aire acondicionado, una temperatura de evaporación a 5 grados, 6 grados, por lo tanto, a esas condiciones vamos a tener un alto COP. ¿Qué pasa cuando vamos más abajo? En este caso, refrigeración hablando de media temperatura o de baja temperatura. Bueno, pues ahí a lo mejor el refrigerante tiene un bajo COP, el R290, que ahí ya buscamos otro tipo de solución que nos puede ayudar. En este caso, pues el R600A, hablando de los A3, o entre otro que está alineado a estos refrigerantes, hablando de refrigeración. Ahora bien, vamos a caminar o vamos a hablar sobre los hidrocarburos o por qué es tan importante el R290. Bueno, aquí un dato importante, ya también anteriormente lo había comentado en el mercado europeo, el 40% de los nuevos sistemas de aire acondicionado para el hogar que se venden en Europa ahora utilizan R290 debido a su bajo GWP y alta eficiencia. Se dan cuenta el día de hoy el mercado europeo, el 40% de los productos que actualmente se están instalando o se venden ya tiene ese tipo de refrigerante. ¿Qué está empujando esto? ¿Por qué lo vemos como una mejor solución? Bueno, pues porque comparado con los refrigerantes sintéticos,
como el R410 o el R134A, bueno, pues en este caso tenemos una solución más verde y aparte de tener una solución verde, tenemos una mejor eficiencia con ese tipo de refrigerantes. Es por lo tanto que debemos entender que hay varios aspectos que debemos de considerar, en este caso, el ser verdes, que significa tener un bajo GWP, o que nuestro refrigerante tenga un mejor rendimiento. ¿Qué quiere decir? Que con lo mismo de energía que gastamos, vamos a obtener más refrigeración, vamos a tener más toneladas, vamos a tener, en este caso, una mejor eficiencia y eso se ve con el COP de un equipo. Ahora bien, vamos a avanzar con la presentación. Vamos a hablar, bueno, pues el futuro del aire acondicionado se está proyectando como el R290 como la opción viable para sistemas de aire acondicionado, más viéndolo para chillers, porque al final recordemos que el aire, al tener un refrigerante altamente inflamable, tenemos que tener consideraciones tanto en nuestra instalación. No lo podemos directamente tener en el sótano. Al final, si lo tenemos en el sótano, una máquina, en un cuarto de máquinas, pues tenemos que tener ciertas consideraciones para poder tener instalado este equipo. Por lo tanto, es importante mencionar que el tener un sistema de R290, ¿cuáles son las ventajas que nos va a dar? Un bajo potencial de calentamiento, quiere decir que tenemos un equipo verde, estamos apoyando la descarbonización, una alta eficiencia energética. En este caso, al ser R290, una opción, un producto de la refinación del gas natural, hablando del 90, perdón, hablando del petróleo, el R290 es relativamente económico y ampliamente disponible. Al final es una refinación de un gas natural. Por lo tanto, en disponibilidad y costo, pues es más accesible. También la compatibilidad con las tecnologías actuales y las tecnologías futuras. De hecho, el R22 y el R290 son muy similares. No quiere decir que sea sustituto, sino que al final esas tecnologías, digamos que la eficiencia que tenía el R290 el R22 en aire acondicionado son muy similares, más no iguales. Hay ciertas ventajas con el R290, que esa tendencia lo que nos lleva es entender que pues al tener un refrigerante natural nos da pie a tener una mejor tecnología y de cierta forma ser compatible con futuras, digamos que futuras soluciones que tengamos. Ahora bien, por último, algo importante es que cumple con las actuales normativas y regulaciones ambientales. Eso es muy importante. Actualmente en México, digamos que nosotros nos estamos adaptando al mercado americano. Nos estamos adaptando a las soluciones que ellos tienen. Al final, recordemos que la Unión Europea y en este caso, toda esta normativa que nos rige o alinea, pues de cierta forma está acelerando la transición que los refrigerantes tienen. Al final, toda esta normativa se va avisando, se está, digamos que, de cierta forma, cazando ya a los equipos que actualmente estamos nosotros, tanto técnicos como ingenieros, tenemos que instalar, pues ya están alineadas a este tipo de normativas. Por lo tanto, nosotros, la tarea que nos queda es nosotros adaptar nuestras regulaciones. Al final, como es un refrigerante que es altamente inflamable, pues tenemos que tener las consideraciones. Al final, pues es un producto que tiene demasiadas ventajas, pero debemos de cumplir las normativas, esto para tener un buen grado de seguridad. Como les comentaba, pues es un poco más del futuro del aire acondicionado. Y algo importante mencionar es el tema de la seguridad. Es algo que va a ser un punto importante que todo técnico que tenga un equipo de este tipo de refrigerantes debe tener en consideración. Al final, el tener una alta inflamidad es un desafío. Entonces, como desafío, lo que tenemos que nosotros es alinearnos, hacer todas las buenas prácticas para hacer una buena instalación y no ponernos en riesgo. Porque al final estamos hablando de un refrigerante que a ciertas condiciones o directamente haya una chispa en nuestro equipo, digamos que nuestra instalación o no esté adecuadamente instalado, en este caso que no se tenga con la ventilación, más adelante vamos a hablar de eso,
o que no cumpla con las normas, o actualmente el equipo no tenga, por así decirlo, equipo que esté certificado o alineado a esta normativa, lo que hace esto es poniendo en riesgos tanto a ustedes como técnicos, tanto a la gente que esté en la instalación, y esto pues es crucial. Al final, estas innovaciones permiten integrar a la R290, se integre como un buen refrigerante en nuestros equipos, pero también hay que tener las consideraciones de seguridad. Eso es muy importante y es un foco que actualmente pues no teníamos estas medidas, porque al final veníamos de refrigerantes que no tenían esas consideraciones, pero ahora al pasar a estos refrigerantes, pues tenemos que sí o sí tener siempre un sistema de seguridad, tanto en temas de soldadura, en temas de tener una fuente de chispa cerca, al final que los productos tengan la certificación correctamente para que no genere este tipo de chispas. Y al final esto lo que hace es integrar, digamos que si llevamos y hacemos las buenas prácticas, bueno, al final nuestra instalación de nuestro equipo pues nos va a llevar a lo que queremos nosotros, ¿no? Que se haga de forma correcta, siguiendo los lineamientos para, en este caso, protegernos tanto como técnicos y también al cliente, también dar las consideraciones que debe tomar al tener ese tipo de equipos. Bueno, lo que les comentaba, esta normativa está alineada, en este caso, para el mercado norteamericano. También el mercado europeo también tiene su normativa que está alineado a los equipos. Esto es un dato más importante para que enteramos que actualmente también estas normativas se van actualizando. Si no mal recuerdo, este año en Estados Unidos se está limitando la cantidad de equipos de aire acondicionado con R410. En algunos estados se está teniendo como un tiempo prolongado para, en este caso, vender los equipos o en este caso llevarlos de México a Estados Unidos. Entonces esta regulación ya es vigente. Hay estados que están dando una ventana para que estos equipos con R410 pues se puedan vender, pero al final en el siguiente año va a haber esa transición donde ya los equipos con el refrigerante R410A, hablando de aire acondicionado, pues van a quedar no obsoletos, obviamente van a estar instalados, pero ¿qué es lo que va a pasar? Que al final este tema de que pues ya llegó el nuevo refrigerante, los nuevos equipos que adquiramos pues van a tener con estos nuevos refrigerantes, ya sea A2L o A3. Bueno, si se dan cuenta es un poco de lo que nos indica la normativa ASHRAE en la ASHRAE 15, sección 7.4. Esto va más enfocado a las unidades remotas, es una normativa que nos habla sobre los equipos que actualmente tienen ese tipo de refrigerantes. Nos habla la carga máxima, hablando de unidades remotas, en este caso estamos hablando de chillers, donde no tenemos la interacción directa del refrigerante con el medio que vamos a enfriar. En este caso son chillers, por lo tanto sería el medio con el agua, va a ser lo que está intercambiado. ¿Y qué es lo que nos da esto? Bueno, pues en ocupaciones residenciales tenemos permitivo hasta 3 kilogramos en este caso estamos hablando del R290 para poder cargar nuestros equipos. Obviamente con las condiciones que muestra aquí. Esto es en ubicaciones de sala de máquinas ventiladas correctamente, o en este caso, hablando de equipos equipos comerciales, hasta 10 kilogramos no deja poder cargar nuestro sistema. Por lo tanto, los sistemas que actualmente veamos que sean unidades remotas, en este caso hablando más de chillers, pues van a tener hasta 10 kilogramos. Esta normativa lo que alinea es la cantidad de refrigerante que pueden tener estas unidades, obviamente con las consideraciones de ventilación mecánica necesarias. En este caso, la acumulación de un refrigerante derivado de una fuga, pues en este caso pues debe ser controlada. ¿Cómo va a ser controlada? Pues en este caso poniendo ventilación directa. Digamos que todo equipo que tenga este refrigerante pues debe de tener este sistema de seguridad que al final tenga cierta ventilación, esto para evitar la acumulación de refrigerantes. Ahora bien, ¿cómo evitamos este tema de fugas o cuál es la importancia de tener sensores instalados? Bueno, pues los sensores que actualmente podemos tener en nuestros sistemas,
pues nos ayudan a detectar la presencia de estos gases. Al final son mecanismos de seguridad, como les comentaba, es una tecnología que es eficiente, por lo tanto debemos adaptarnos y conocer qué se debe hacer o qué se debe tener en las instalaciones para poder, tanto de forma segura, tener nuestro equipo instalado. Ahora bien, un dato importante, ¿sabías que el uso de sensores de detección de fugas en sistema de refrigeración con R290 ha reducido incidentes relacionados con fugas en un 60% en las instalaciones comerciales? Si se dan cuenta, pues esto es muy importante porque al final el tener estos sensores instalados, pues de cierta forma nos da cierta seguridad de que si hay alguna fuga, pues estos sensores estén detectando, si detectan este refrigerante y así poder accionar sistemas de seguridad que nos ayuden a tener un entorno seguro. Al final lo que se busca siempre es la seguridad de uno mismo, por lo tanto, hacemos mucho hincapié en tener los sensores adecuados, tanto calibrados, y siempre consultar con el fabricante la mejor opción para estos equipos. Ahora bien, las características de esos sensores, bueno, pues son sensores de rápida instalación, también es una medición precisa. Actualmente, los sensores que actualmente Danfoss ofrece para este tipo de aplicaciones, pues tienen ciertas ventajas al ser instalados en instalaciones comerciales o residenciales. Al final cumplen con las necesidades del cliente en temas de prevención, que sean silenciosos, sea una integración sencilla, no necesitan servicio, porque al final estos sensores lo que hacen es mejorar nuestra instalación en temas de seguridad. Hasta aquí vamos a pasar con otro punto importante también, uno de los servicios que también Danfoss ofrece, es algo que también viene mucho a innovar el tema de la refrigeración. Es mencionarles que actualmente tenemos un servicio de simulación, donde la mayoría de fabricantes, pues a través de la simulación, puede dar pie a, en este caso, da pie a que un fabricante o algún equipo no se haga prueba y error, sino antes de ello se haga una simulación. ¿Esto para qué? Pues al final, digamos que hacer esta simulación lo que me ayuda es a no hacer este tipo de prácticas de prueba y error y estar moviendo. Al final, el diseño con la simulación, los software que actualmente Danfoss tiene para hacer este tipo de aplicaciones te ayudan a ver cómo se va a comportar tu sistema sin necesidad de tenerlo construido. Y es un servicio que Danfoss da a fabricantes, esto para tener en cuenta el cómo se va a comportar el equipo sin tenerlo físicamente. Esto más viendo, hablando de simulación, uno de nuestros casos de éxito es que actualmente en la mayoría de las soluciones que nosotros brindamos tenemos un 6% de eficiencia de lo que tenemos actualmente nosotros calculados en la simulación. Esto que nos da hincapié a que si el fabricante, en este caso de los equipos, tiene ciertos rangos, al final esta simulación lo que apoya o soporta es que si el equipo va a dar esa condición, logre dar la condición de acuerdo a las condiciones que tenga. Por lo tanto, es muy importante la simulación. Bueno, y por último, ya ahí por tiempos también es un poco compartirles que también tenemos el Centro de Desarrollo de Aplicaciones, está ubicado en Dinamarca, es una instalación de 1,200 metros cuadrados donde tenemos un lugar para probar equipos, digamos que en hasta 250 kilowatts, tiene opción de probar equipos en refrigerantes A3, entonces que en este caso son pruebas que se le hacen a los equipos para ver cómo se van a comportar y saber que pues tanto ustedes como clientes, como fabricantes, pues tienen ese soporte para venir con nosotros y pues entender que tenemos la información para poder simular y de cierta forma también poder apoyarlos a ustedes con estas cámaras o estos sectores, en este caso este centro de desarrollo, que lo que hace es brindarles las herramientas para probar el equipo, a hacer pruebas, tanto de rendimiento, tanto a ciertas condiciones, pues para asegurar el funcionamiento de esto. Bueno, y con esto paso pues a agradecerles la asistencia. Igual a mis compañeros, muchas gracias por la atención. Estamos aquí para apoyarles. Dejo el correo en este caso en cualquier situación que tengan, tanto de dudas
pueden mandar un correo, tanto sean de Centroamérica o Sudamérica, no hay preocupación. Este correo lo que hace es enfocarlos con la gente de acuerdo a su ubicación. Por lo tanto, cualquier duda, cualquier situación, no duden en contactarnos. Recuerden que estamos para apoyarlo y siempre la puerta está abierta en temas de información. Muchísimas gracias. Vamos a comenzar con las preguntas del chat. Sí, claro. Rafael Barreda Alvarado pregunta, ¿qué pasaría si el compresor se quema en un sistema de R290? Bueno, en este caso, si un compresor se quema, obviamente, pues depende, bueno, si se quema es que estuvo trabajando fuera de su envelope, al cual el compresor pues estaba trabajando. Obviamente el sistema es hermético, por lo tanto, la nueva, digamos que los compresores que tienen ese tipo de refrigerantes, digamos que el tema de que se dañen o directamente ocasiona flama, pues está aislado directamente de donde digamos que el refrigerante fluye. Por lo tanto, si se quema, obviamente es reemplazarlo y pues hacerle una limpieza o un barrido al sistema. En este caso, los compresores pues están diseñados para este tipo de situaciones. Lo que se hace aquí es que ante cualquier situación de falla, pues obviamente el tema de desenergizar es algo crucial, por lo tanto, el diseño de estos compresores debe estar alineado a esta normativa. Entonces, los compresores tienen cierto grado de certificación. Estas certificaciones, ¿qué es lo que hacen? Pues brindarnos a nosotros la seguridad de que cualquier tema, tanto de chispas o algún accidente que tenga, pues de cierta forma esté protegido. Entonces, al final, estas certificaciones lo que nos brinda a nosotros como técnicos o ingenieros, pues es a tener instalaciones más seguras. Muchas gracias por la respuesta. Continuamos con la siguiente pregunta. Diego Sámano pregunta, ¿qué mejoras en eficiencia energética se han logrado con los nuevos refrigerantes en comparación con los refrigerantes tradicionales? Muy importante, muy buena pregunta, por cierto. Sí, obviamente el tema aquí es ver en qué rango de aplicación vas a estar, si vas a estar en aire acondicionado, en refrigeración, pero hablándote de forma general, estamos hablando de un 15%, de un 10 a un 15% en temas de eficiencia. En este caso, como te comentaba, al final, al tener una opción verde, la ventaja que te des el tema del daño que tú le haces al medio ambiente. Esto sumado con este pequeño, al final se ve pequeño, pero cuando lo ves en consumo, en años, en todo lo que te ahorras por tener una nueva tecnología, es aproximadamente un 10-15%. Entonces, por eso es importante ver la comparación de los refrigerantes, a lo mejor en eficiencia o a lo mejor en este caso, al optar un refrigerante verde, bueno, pues en el daño que estamos evitando hacerle al medio ambiente. Gracias por la respuesta. Continuamos con la siguiente pregunta. Teddy Corimán Soria pregunta, ¿qué tipo de aceite usa el compresor con este refrigerante? Buena pregunta. La verdad es, no tengo el dato a la mano, pero déjame, si quieres, lo busco, tengo aquí la data técnica. Bueno, sí. Un momento, por favor. Ok, bueno, al hablar de hidrocarburos, al final el R290 es un HC, por lo tanto, dependiendo de la tecnología, puede ser tanto compatible con aceite mineral, como el R290. También en ciertas aplicaciones vamos a ver el alquibenceno o poliéster. Esto depende más del fabricante y obviamente este refrigerante, al ser un refrigerante pues
de cierta forma un hidrocarburo, pues se comporta de la misma forma, por lo tanto va a ser compatible. ¿De qué va a depender qué refrigerante lleva o qué refrigerante usar? Bueno, en este caso del fabricante. Gracias por la respuesta. Continuamos con las preguntas. Gabriela Rodríguez pregunta, ¿cómo están respondiendo los fabricantes de compresores y otros componentes a los requisitos de los nuevos refrigerantes? Sí, fíjate que al final de esto, el cómo responden es cómo la normativa, de cierta forma, empuja a los fabricantes. Al final, la normativa es lo que mueve, lo que está moviendo al mundo. Porque simplemente a qué va enfocado, pues al daño que estos refrigerantes hacen al medio ambiente. Por lo tanto, la normativa empuja a los fabricantes y los fabricantes empujan, en este caso, a las aplicaciones a adoptar estas nuevas soluciones. Entonces, ¿cómo lo hace? Bueno, pues en este caso, hablando de compresores que usen refrigerantes A3, pues a usar las certificaciones necesarias para siempre tener en cuenta pues la eficiencia y obviamente que el funcionamiento de la aplicación pues no tenga peligro en respecto al grado de exposición que tenga en este caso la aplicación. ¿Qué quiere decir? Que la normativa empuja a los fabricantes para adoptar estas nuevas soluciones, por lo tanto, los fabricantes desarrollan esa tecnología para que se pueda usar en las aplicaciones. Entonces, va más empujado por la normativa. Actualmente es una necesidad, es algo real que está pasando. Tenemos que hacer algo para evitar el tema del calentamiento global que directamente nos afecta a nosotros como humanidad. Continuamos con la siguiente pregunta. Javier Montes pregunta, ¿de qué manera afectan las regulaciones ambientales al desarrollo y selección de refrigerantes para sistemas de aire acondicionado en aplicaciones residenciales y comerciales? Sí, como lo comentaba, al final es una normativa y es algo que más que depende mucho del mercado, digo, el mercado europeo, la Unión Europea es los que están moviendo este tema de ser verdes en el tema de los refrigerantes que usamos para tener un bajo impacto en el calentamiento global. Al final lo que hacen estos movimientos es pues que tanto fabricantes, tanto los equipos que tengamos instalados, pues se alinean a esto usando ese tipo de refrigerantes. Por lo tanto, al final eso es como una ola. Digamos que el mercado europeo o digamos que el tema del mercado europeo se mueve y después se mueve hacia los demás países. Digamos que ellos son los que están poniendo, digamos que la punta de lanza en tema de lo que se debe hacer. Por lo tanto, así como se están integrando nuevos refrigerantes, también puede haber nuevos refrigerantes que actualmente no tengamos nosotros ubicados, pero al final lo que se busca siempre es eso. Ahorita alineados a la descarbonización, por lo tanto, estar alineados con refrigerantes que tengan un menor impacto al calentamiento. Gracias por la respuesta. Continuamos con la siguiente pregunta. Juan Martínez, ¿ya existe un refrigerante sustituto del 410A? Sí, de hecho, el R454 C, sí, el R410A es sustituto del R454 C, sí, sí, es correcto. Entonces, ya es sustituto. De hecho, actualmente nuestros compresores montaron una nueva plataforma que son los DSH. Estos compresores son multirefrigerante, que son compatibles con estos refrigerantes que tú acabas de nombrar, que es el R410, el R454B y el R454C. Entonces, al final es un compresor para estos tres tipos de refrigerante, por lo tanto, es un reemplazo de este refrigerante. Continuamos con la siguiente pregunta. Ingeniero Carlos Zavala, ¿qué herramientas y tecnologías ofrece Danfoss a las técnicas para estas nuevas tecnologías y poder trabajar más capacitados en el campo? Al final, como les comentaba, es ir a la web y poner Danfoss México o Danfoss. Al final tenemos una página donde tenemos tanto toda la datasheet de nuestros equipos, tanto entrenamientos, webinars,
También tenemos ahí entrenamientos para ser técnicos certificados en refrigeración. Al final lo que hacemos es optar con este tipo de iniciativas que tienen como objetivo compartir el conocimiento, y esto es muy importante porque a través de la información, pues es como ustedes como técnicos tienen las herramientas necesarias para poder en campo, en día a día, pues hacer las instalaciones de la mejor forma. Ahora bien, también nosotros tenemos software como el Cool Selector 2, donde te permite a ti como técnico ingeniero, pues hacer la selección de los componentes de acuerdo a tus condiciones de trabajo de operación. ¿Qué es lo que te ayuda este software? Pues a simular cómo se va a estar comportando tu equipo a ciertas condiciones. ¿Esto qué te asegura? Pues que al final del día tengas en este caso hablando de compresores, que tu compresor trabaje siempre dentro del envelope. ¿Esto para qué? Para asegurar la vida útil del equipo. Continuamos con la siguiente pregunta. Julio pregunta, ¿se puede tener un sistema HVAC 100% verde, es decir, que no contamine al ambiente? Sí, es correcto, digo, al tener un refrigerante, en este caso natural, o con un bajo GWP, estás aportando, en este caso, a ser más eficiente y que el refrigerante no impacte directamente a las emisiones que tú produces. Por lo tanto, teniendo estas dos consideraciones, al optar la nueva solución, por ejemplo, el comprar un mini split con R290 o R32, porque también son refrigerantes que tienen un bajo GWP, al final, si tienes un equipo o haces una transición de un equipo, de un refrigerante que pues ya digamos que se quedó obsoleto, a lo mejor la máquina necesita una reparación y vas a hacer las modificaciones para hacer un retrofit del equipo. Obviamente hay que tener las consideraciones de cambiar los componentes de acuerdo a la necesidad del equipo, pero al final, al optar por estos refrigerantes, estás apoyando directamente a emitir menos CO2 al ambiente. Mateo Zabaleta pregunta, ¿qué papel juega la digitalización y el monitoreo inteligente en la optimización del uso de refrigerantes de bajo impacto ambiental? Sí, fíjate que el tema de el IoT, la nube, es algo que también Danfoss está promoviendo mucho, porque recuerden que la información es poder. Imagínense tener toda la data de nuestro equipo, de cuántas veces prende, cómo se comporta en temperaturas con respecto al tiempo, el tener monitoreado el consumo, que es algo importante. Al final, esa información es tan valiosa que si nosotros la metemos a lo mejor en un Excel o la compartimos a Danfoss, porque también nosotros estamos para apoyarlo en eso, con esa información nosotros podemos optimizar el sistema a lo mejor en el tema de cómo se comporta por las noches, cómo se comporta en las mañanas, a lo mejor en un ajuste fino en los deshielos. Al final, esto alineado con la información te da las herramientas tú para en campo decir, mira, te falló porque a lo mejor en las noches siempre le metías producto y dejaste la puerta abierta por más de cierto tiempo. Y eso lo que pasa es que la carga térmica que nosotros habíamos considerado es mayor, por lo tanto el equipo trabaja fuera de su envelope. Al final esta información es importante y el tenerla con este tipo de herramientas, pues te da visibilidad de lo que puedes mejorar, incluso no solamente el qué mejorar, sino también tener la evidencia de cómo se comporta, en este caso, por ejemplo, si tenemos monitoreado las presiones de descarga, ver cómo la presión de descarga aumenta o disminuye dependiendo de la temperatura ambiente. Si aumenta y tenemos un clima frío, pues a lo mejor puede ser tema de mantenimiento, pero al final todo eso lo vemos a través de los datos. Por eso es importante el que esos sistemas pues están disponibles realmente. De hecho, Danfoss tiene una nube que se llama Alsense, donde directamente nuestros controles se conectan a la nube y le damos al usuario la posibilidad de ver los datos en tiempo real y igual descargar una semana, un mes para ver el comportamiento, y de esta data, tú como técnico, tú como ingeniero, pues ver las mejores opciones para optimizar tu sistema o en este caso para mantener en óptimas condiciones. Muchas gracias, ingeniero. Y finalizamos con esta pregunta. Juan Martínez, ¿los compresores con gas R32 y 290 usan diferentes lubricantes? Ok, ese es R32 y 290. Sí, de hecho, el tema del lubricante va a depender mucho
de lo que el fabricante determine para en este caso, el compresor o el sistema. Entonces, mira, algo sencillo, va a haber sistemas que el refrigerante sea compatible tanto con uno o dos tipos, entonces depende mucho de la compatibilidad, o digamos, aquí quien pone digamos que el qué aceite usar depende mucho del refrigerante, porque nos indica si es o no miscible con él. Por lo tanto, esto nos asegura, viendo la data sheet del refrigerante, pues qué refrigerante podemos usar. También alineado a lo que el fabricante, en este caso de los compresores, nos dice, a ver, mi compresor necesita este tipo de refrigerante porque con este refrigerante así fue como está diseñado. Por lo tanto, eso me va a asegurar en campo que el equipo funcione correctamente. Y con eso cerramos su participación. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Hasta la próxima.